Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad. Continuamos nuestro estudio esta noche en volumen 3, meditación número 55. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nada más un muy breve comentario antes de continuar nuestro estudio. Lo comentamos un poco la vez pasada y es importante seguir comentando que todo lo que está escrito en los volúmenes pues tiene un porqué y un orden divino, y es importante contemplar esa parte. A veces hay cosas que vamos a pensar que no aplican a nosotros y tal vez no aplican a nosotros, pero en ese orden divino el Señor ha previsto hasta quién iba a leer estos escritos, hablando de la jerarquía de la iglesia también, y el futuro de estos escritos en la iglesia. Entonces, nada más contemplar ese orden perfecto y divino que tienen estos escritos, y que siempre vamos a recibir gracias de ellos, aunque tal vez no entendamos o no veamos cómo pudieran aplicar a nosotros, pero saber que siempre vamos a recibir gracias de estas revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a dar inicio entonces con la primera meditación. Adelante, Lupita. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Volumen 3, marzo 25, 1900. El Verbo de Dios, al encarnarse, se vuelve luz de las almas. Esta mañana, mi adorable Jesús, al venir, me ha dicho: así como el sol es la luz del mundo, así el Verbo de Dios, al encarnarse, se hizo luz de las almas. Y así como el sol material da luz a todos en general y a cada uno en particular, tanto que cada uno lo puede gozar como si fuera propio, así el Verbo, mientras da luz en general, es sol para cada uno en particular. Tan es verdad que a este sol divino cada uno lo puede tener consigo como si fuera para él solo. ¿Quién puede decir lo que comprendía acerca de esta luz y los benéficos efectos que producen las almas que tienen este sol como si fuera propio? Me parecía que el alma, poseyendo esta luz, pone en fuga las tinieblas. Como el sol material, al surgir sobre nuestro horizonte, pone en fuga las tinieblas de la noche. Esta luz divina, si el alma es fría, la calienta. Si está desnuda de virtudes, la hace fecunda. Si está inundada por la dañina enfermedad de la tibieza, con su calor absorbe aquel humor malo. En una palabra, para no alargarme demasiado, este sol divino, introduciendo al alma en el centro de su esfera, la cubre con todos sus rayos y llega a transformarla en su misma luz. Después de esto, como yo me sentía toda abatida, Jesús, queriéndome aliviar, me ha dicho: esta mañana quiero deleitarme en ti. Y ha comenzado a hacer sus acostumbradas estratagemas amorosas. Gracias, Lupita. Ok, vamos a hacer algunos breves comentarios sobre esta meditación.
Vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que debemos de contemplar profundamente. Dice, así como el sol es luz del mundo, así el Verbo de Dios al encarnarse se hizo luz de las almas. Y así como el sol material da luz a todos en general y a cada uno en particular, tanto que cada uno lo puede gozar como si fuera propio. Así el Verbo, mientras da luz en general, es sol para cada uno en particular. Tan es verdad que a este sol divino cada uno lo puede tener consigo como si fuera para él solo. Entonces, para nosotros, así es, tal cual como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es todo y completamente para nosotros y para cada uno de nosotros en su totalidad. Es la luz que nos ilumina, que nos guía, ¿dónde encontramos esa luz? En las Sagradas Escrituras, en los Evangelios en particular, pero en todas las Sagradas Escrituras encontramos esa luz. En estos escritos, en el libro del cielo, ciertamente que es una enseñanza totalmente divina y llena de luz, que nos transforma. Entonces recibimos de cada palabra luz, aunque sea la palabra más sencilla que pudiera decir nuestro Señor. Entonces vemos los comentarios de Luisa, que dice, ¿quién puede decir lo que comprendía acerca de esta luz y los benéficos efectos que produce en las almas que tienen este sol como si fuera propio? Esto nos hace recordar en el volumen 1, creo que es nuestra madre que comenta que debemos de estar con Jesús como si solo Él y nosotros existiéramos en el mundo. Entonces que verdaderamente lo tengamos de esa manera, como propio de nosotros. Y se me parecía que el alma, poseyendo esta luz, pone en fugas las tinieblas. Como el sol material al surgir sobre nuestro horizonte pone en fuga las tinieblas de la noche. Esta luz divina, si el alma es fría, la calienta. Si está desnuda de virtudes, la hace fecunda. Si está inundada por la dañina enfermedad de la tibieza, con su calor absorbe aquel humor malo. En una palabra, para no alargarme demasiado, este sol divino, introduciendo al alma en el centro de su esfera, la cubre con todos sus rayos y llega a transformarla en su misma luz. Y es algo muy hermoso esto que comenta Luisa, que siempre que contemplamos y meditamos estas palabras del libro del cielo, recibimos esa inmensidad de
de luz que verdaderamente nos va transformando si nos disponemos y especialmente en obediencia la ponemos en práctica. Ok, vamos a continuar con la siguiente meditación. Abril 1, 1900. Las pasiones cambiadas en virtudes. Después de esperar y esperar, mi dulce Jesús se hacía ver dentro de mi corazón. Me parecía ver un sol que expandía rayos, y mirando en el centro de este sol, descubrí el rostro de nuestro Señor. Pero lo que me hizo asombrar es que veía en mi corazón muchas doncellas vestidas de blanco, con coronas en la cabeza, que rodeaban a este sol divino, nutriéndose de aquellos rayos que expandía este sol. Oh, cómo eran bellas, modestas, humildes y todas atentas y deleitándose en Jesús. Entonces, no conociendo el significado de esto, con un poco de temor, he pedido a Jesús que me hiciera saber quiénes eran aquellas doncellas. Y él me ha dicho: estas doncellas eran tus pasiones, que ahora con mi gracia he cambiado en otras tantas virtudes que me hacen noble cortejo, estando todas a mi disposición. Y yo, en recompensa, las voy nutriendo con mi continua gracia. Ah, Señor, sin embargo, me siento tan mala que me avergüenzo de mí misma. Gracias, Lupita. Vamos a hacer algunos comentarios breves sobre esta meditación. Vemos a Luisa que ve este sol que expandía rayos y que mirando ella el centro de este sol descubría el rostro de nuestro Señor. Dice Luisa, pero lo que me hizo asombrar es que veía en mi corazón muchas doncellas vestidas de blanco. Entonces, pues recordando que Luisa en alma puede ver todo esto de una manera mística que le permite a nuestro Señor ver para la enseñanza y para nuestro conocimiento. Dice, con coronas en la cabeza que la rodeaban a este sol divino, nutriéndose de aquellos rayos que expandía este sol. Oh, cómo eran bellas, modestas, humildes, y todas atentas y deleitándose en Jesús. Entonces, no conociendo el significado de esto, con un poco de temor, he pedido a Jesús que me hiciera saber quiénes eran aquellas doncellas. Y él me ha dicho. Aquí esta parte es importante. Como Luisa siempre pide la ayuda de nuestro Señor. Si ella no entiende algo o no conoce el significado de este tipo de, no la quiero llamar visión, pero de este tipo de visión o suceso más bien, que ve Luisa. Entonces, también nosotros
debemos pedirle siempre a nuestro Señor Jesucristo la gracia para ir entendiendo estos escritos, estas enseñanzas, para disponernos siempre cada vez más a las gracias que Él quiere infundir en nosotros, como vemos que va a ser aquí con Luisa. Dice, estas doncellas eran tus pasiones, que ahora con mi gracia he cambiado en otras tantas virtudes que me hacen noble cortejo, estando todas a mi disposición, y yo en recompensa las voy nutriendo con mi continua gracia. Entonces vemos aquí pues algo muy importante. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo sigue trabajando en Luisa, cómo sigue transformando a Luisa y cómo sigue infundiendo tantas y tantas gracias en Luisa, porque está preparando a Luisa en este camino largo, para que eventualmente ella pueda vivir perennemente en su voluntad, según la voluntad de Dios, para llevarla a lo que ha dispuesto para ella. Así de nosotros, así también de nosotros. El Señor también nos quiere transformar. Él también quiere que nosotros, por amor, nos dispongamos a este gran bien, a todo lo que quiere hacer en nosotros. Y no nada más es contemplando y meditando estas verdades y estas enseñanzas, sino que imitando a Luisa, poniéndolas en práctica, estando atentos siempre, porque vemos a nuestro Señor que siempre le va a pedir a Luisa eso, que siempre esté atenta, y a nosotros también, para estar siempre atentos a cuando haya una enseñanza que podamos poner en práctica, una oración o reparación que podamos hacer, que le enseñe a Luisa, para ir tomando nota de eso, para amar estas verdades, ponerlas en nuestro corazón, hacerlas nuestras, ¿sí? Hacemos esta verdad nuestra, la amamos, y de esa manera esa luz la hacemos nuestra también, que comentaba nuestro Señor en la meditación pasada. Entonces nos disponemos siempre a todas las gracias, y tiene tantas gracias preparadas para todas las almas que se dispongan a este gran bien. Ok, vamos a hacer nuestra última meditación. Adelante, Lupita. Abril 2, 1900. Jesús juzga no según las obras que se hacen, sino según la voluntad con que se obra. Esta mañana he sufrido mucho por la ausencia de mi amado Jesús, pero Él recompensó mis penas satisfaciendo un deseo mío de querer saber una cosa que deseaba hacer que desde hace mucho tiempo deseaba. Entonces, después de haber girado y girado en busca de Jesús, y que ahora lo llamaba con la oración, ahora con las lágrimas,
ahora con el canto, pues tal vez pudiera quedar herido con mi voz y se dejara encontrar, pero todo en vano. He repetido mis gemidos. A quien encontraba le preguntaba sobre él. Finalmente, cuando mi corazón se sentía despedazar y que no podía más, lo he encontrado, pero lo veía de espaldas y acordándome de una resistencia que le hice, la que diré en el libro del confesor, le he pedido perdón y así parece que nos hemos puesto de acuerdo. Tanto que él mismo me preguntó qué cosa quería y yo le dije, dígnate hacerme conocer tu voluntad acerca de mi estado, especialmente qué debo hacer cuando me encuentro con pocos sufrimientos y tú no vienes. Y si vienes, es casi como una sombra. Entonces, no viéndote, mis sentidos los siento en mí misma, y encontrándome en esta posición, siento como si pusiera de lo mío y no fuese necesario esperar la venida del confesor para salir de aquel estado. Y Jesús, sufras o no sufras, venga yo o no venga, tu estado es siempre de víctima, mucho más que esta es mi voluntad y la tuya. Y yo juzgo no según las obras que se hacen, sino según la voluntad con que se obra. Y yo, Señor mío, está bien como dices, pero me parece que estoy inútil y se pierde mucho tiempo, y siento un fastidio, un temor, y además hacer venir al confesor me atormenta el alma que no fuera voluntad tuya. Y él, ¿piensas tú que sea pecado hacer venir al confesor? Y yo, no, pero temo que no sea tu voluntad. Y él, debes huir del pecado, aún de la sombra de éste, pero de lo demás no debes preocuparte. Y yo, ¿y si no fuera tu voluntad, en qué aprovecharía estar así? Y él, me parece que mi hija quiere rehuir del estado de víctima. ¿No es verdad? Y yo, enrojeciendo toda, he dicho, no, Señor. Digo, esto por las veces que me haces sufrir y no vienes. Por lo demás, hazme sufrir y yo no me preocuparé. Y Jesús, y a mí me parece que quieres rehuirlo. Además, ¿acaso sabes tú qué hora he reservado para venir y comunicarte mis penas? Y esforzándote por salir, te ocuparás de otra cosa. Y yo, viendo, viniendo, no te encontraré preparada. Daré la vuelta y me iré a otra parte. Y yo toda espantada, jamás sea, oh Señor, no quiero saber otra cosa que tu santísima voluntad. Y él permanece calmada y espera al confesor. Dicho esto, ha desaparecido. Parece que me siento aliviada de un gran peso por este hablar de Jesús, pero con todo esto no ha disminuido en mí la pena dolorosa cuando Jesús me priva de él. Gracias, Lupita. Ok, vamos a hacer algunos breves comentarios sobre esta meditación. Como vemos aquí, Luisa siempre sufre y siempre va a seguir sufriendo hasta llegar ya a los volúmenes más altos. La ausencia de Jesús, cuando no está Jesús. Nos podemos imaginar nosotros
¿Cómo quedaríamos nosotros si pudiéramos ver a nuestro Señor Jesucristo tan solo una sola vez? Quedaríamos tan raptados que no quisiéramos separarnos jamás de Él. Y Luisa, teniendo esta inmensa gracia elegida especialmente para este oficio, pues lo ve con mucha frecuencia y sufre mucho cuando no está con Él. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo esto en Luisa por la ausencia de nuestro Señor Jesucristo. Comenta después Luisa este comentario que hace aquí, después de que dice: esta mañana he sufrido mucho por la ausencia de mi amado Jesús, pero Él recompensó mis penas satisfaciendo un deseo mío de querer saber una cosa que desde hace mucho tiempo deseaba. Esta es una inquietud que ha tenido Luisa y que vamos a ver en otras partes. Dice: entonces, después de haber girado y girado en busca de Jesús, porque ella está en alma y anda por todas las regiones, ella puede andar por todas partes, y sin embargo ella lo llamaba con la oración, con las lágrimas, con el canto. Y sigue repitiendo. Dice aquí: a quien encontraba le preguntaba sobre él. ¿Por qué? Porque Luisa se puede topar con algún ánima del purgatorio, algún santo, porque ella los puede ver. Entonces, por eso hace este comentario Luisa. Dice: finalmente, cuando mi corazón se sentía despedazar y que no podía más, lo he encontrado, pero lo veía de espaldas, y acordándome de una resistencia que le hice, la que diré en el libro del confesor. Entonces ella hace alguna nota en particular al confesor sobre esa resistencia. Luisa está bajo la obediencia de escribir todo, pero no vemos esa resistencia aquí. Dice: le he pedido perdón, y así parece que nos hemos puesto de acuerdo, tanto que él mismo me ha preguntado qué cosa quería. Y yo le dije: dígnate hacerme conocer tu voluntad acerca de mi estado. Esa es esa pregunta que inquieta a Luisa, y eso lo vamos a seguir viendo. Es especialmente qué debo hacer cuando me encuentro con pocos sufrimientos, porque ella ya ha llegado como alma víctima a amar el sufrimiento. Y tú no vienes, no solo a amarlo, sino por los efectos que tiene de aliviar a nuestro Señor y de ayudar al prójimo. Dice: y tú no vienes, y si vienes es casi como sombra, entonces, no viéndote mis sentidos, lo siento en mí misma. Entonces ella empieza a sentir como que si va a recobrar su estado normal. Y encontrándome en esta posición, siento como si pusiera de lo mío y no fuese necesario esperar la venida del confesor para salir de aquel estado.
Y Jesús le contesta a Luisa: sufras o no sufras, venga yo o no venga, tu estado es siempre de víctima. Entonces, vamos a recordar que esto es particular para Luisa. Todo esto es sobre Luisa, pero sin embargo nos deja ver toda esta interacción profunda, mística, de nuestro Señor y de Luisa. Y ahí vamos a encontrar luz y gracia. Dice mucho más que esta es mi voluntad y la tuya. Y yo juzgo, esta es una parte que nos aplica a nosotros. Es una enseñanza que debemos de poner en nuestro corazón y de poner en práctica. Dice, yo juzgo no según las obras que se hacen, sino según la voluntad con la que se obra. Entonces es una enseñanza muy importante para nosotros, es el comienzo. Después nos va a dar mucho más nuestro Señor Jesucristo acerca de esta enseñanza. Luisa responde, Señor mío, está bien como dices, pero me parece que estoy inútil y se pierde mucho tiempo y siento un fastidio, un temor, y además hacer venir al confesor me atormenta el alma, que no fuera voluntad tuya. Esto también es algo que va a atormentar a Luisa mucho tiempo, mucho tiempo. Es algo que le va a pedir constantemente a nuestro Señor Jesucristo, que sí le puede quitar esta necesidad de que venga el confesor. Tanto para Luisa como para nosotros, más adelante vamos a recibir la respuesta del por qué tiene que venir el confesor. Entonces eso lo conoceremos más adelante. Y él, ¿piensas tú que sea pecado hacer venir al confesor? Y yo no, pero temo que no sea tu voluntad. Y él debes huir del pecado, aún de la sombra de éste. Entonces eso es importante, es otra enseñanza dentro de este diálogo para nosotros, que debemos hacer pausa para profundizar y contemplar estas palabras. Debes huir del pecado, aún de la sombra de éste, pero de lo demás no debes preocuparte. Y yo, y si no fuera tu voluntad, ¿en qué aprovecharía estar así? Y él, me parece que mi hija quiere rehuir el estado de víctima, ¿no es verdad? Y yo, enrojecida toda, le he dicho, no, Señor. Digo esto por las veces que no me haces sufrir y no vienes, por lo demás, a hacerme sufrir y yo no me preocuparé. Y Jesús responde, y a mí me parece que quieres rehuirlo y además, ¿acaso tú sabes qué hora he reservado para venir y comunicarte mis penas? Aquí también hacemos pausa. En estas palabras nos podemos brincar muy rápidamente, pero es importante contemplar estas palabras, porque también las podemos aplicar en nuestra vida. Dice, ¿acaso tú sabes a qué hora he reservado para venir? Todo está en las manos de nuestro Señor. Toda nuestra vida está en sus manos. La parte es entregarnos completamente a su voluntad, a Él. Y comunicarte mis penas,
si la primera, la segunda, la tercera o quizás la última hora, por lo que distrayéndote de mí y esforzándote por salir, te ocupas en otra cosa y yo viniendo no te encontraré preparada, daré la vuelta y me iré a otra parte. Entonces es importante para nosotros siempre corresponder a, a estas gracias. Aquí la parte de Luisa, si ella se está preocupando, se está distrayendo, entonces ella no va a estar preparada para cuando nuestro Señor ya tiene reservado venir a hacerla sufrir. Entonces, Él se dará la vuelta y se irá a otra parte. Entonces, nosotros no queremos que eso pase con nosotros tampoco, sino que nos encuentre en correspondencia de su gracia, poniendo en práctica siempre, por cuanto más podamos, lo que nos va enseñando y pidiendo siempre su ayuda y su gracia. Y concluyen, Luisa espantada, jamás sea, oh Señor, no quiero saber otra cosa que tu santísima voluntad. Entonces le responde nuestro Señor, permanece calmada y espera al confesor. Y a nosotros también, en todas las circunstancias de nuestra vida, nos dice nuestro corazón, permanece calmado, calmada, en santa paz y confía. Bueno, aquí vamos a concluir. Hay mucho que contemplar de estas meditaciones de esta noche. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia, bondad, amor, por tantas gracias que infunde en nosotros. Gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña, que nos cubra con su manto de protección y de amor. Gracias a San José, a la pequeña hija de la divina bondad, Luisa Picarreta, pidiendo siempre sus intercesiones. Gracias a Lupita, a todos ustedes que se han conectado, que están realizando este estudio, todos los que se van a conectar y realizarlo en algún tiempo. Gracias por amar tanto a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a concluir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Mil gracias, mil bendiciones. Buenas noches.